como parte pues desde luego no le podían hacer una cruz completa, grande, entonces le hicieron una cruz reducida, una cruz que es ancha, pero reducida, que se conoce como la cruz de Malta. Como la mata. Entonces, desde luego, todavía en los pintores, ¿no?, presentan algunos de esos caballeros con la cruz de Malta, que es una cruz más pequeña, pero es más pequeña, es más abierta, sí, porque desde luego era para, como la indumentaria que utilizaba ese monje, pues tenía que ser distinta, pues no podía tenerla hasta abajo, porque si no, ¿cómo se montaba en el caballo? Se botaba cuando lo saltara el caballo. Pues entonces tenía que utilizar una indumentaria más corta. Los hospitalarios, desde luego, así era como le llamaban los peregrinos. Los peregrinos le llamaban los hospitalarios porque ellos se encargaban de recibir a los cristianos peregrinos en las fronteras de los territorios musulmanes para escoltarlos hasta la Tierra Santa, a su viaje de peregrinación, y de igual manera los devolvían. Y desde luego ellos se aseguraban que esos cristianos pudieran llegar a los territorios de la Tierra Santa sanos y salvos. Otra de las órdenes que se presentó también fue la orden de los templarios y la de los caballeros teutónicos. A finales del siglo XII, los teutónicos se trasladaron a Alemania y se dedicaron a forzar a los esclavos para que se hicieran cristianos. Desde luego, no era una persuasión teológica. Sí o sí. Era fuérzalos a entrar. Sí, eso era fuérzalos a entrar. Entonces, desde luego, cada una de estas órdenes tenía un maestro, un guía espiritual, pero ese mismo guía espiritual se convertía a la misma vez en el general de ese ejército, en el líder de ese ejército. Y estos, finalmente, en Europa, pues, en Europa no tenían mucho que hacer, pero entonces se dedicaron a trabajar como espías dentro de los sistemas de gobierno occidentales europeos, porque desde luego los reyes les molestaba que el Papa los mandara, a los empleados de los emperadores les molestaba que el Papa les mandara, y desde luego entonces la Iglesia desarrolló una CIA con estos religiosos, desarrolló un sistema de espionaje, de contraespionaje, un sistema obviamente donde la intriga estaba presente. Vamos a ver por qué fulano cuando vino el Papa miró para el otro lado, y vamos a ver por qué cuando le dio la mano no se la dio de manera calurosa. Entonces ellos empezaban a hacer ese tipo de investigación. Eran militares al servicio del papado. Ahí fue que empezó el FBI. Claro, ahí empezó la KGB, el FBI y el Scotland Yard allá. No, ahí fue que continuó porque había empezado sí. el Antiguo Testamento. Ahora, fíjese qué dato interesante, que algunos gobiernos occidentales empezaron a declararle la guerra a estos movimientos, y cuando tenían la oportunidad le confiscaban los bienes. Pero era todo parte de era todo un proceso de intriga, porque si bien es cierto el gobierno le confiscaba los bienes, le tenía que justificar al papado por qué se los confiscaba. Por lo general se los confiscaba diciéndole: mira, se los confiscamos pero son de ustedes, lo único es que no queremos que esta gente sea que los administre. Porque era parte de todo ese proceso. Fíjese hasta dónde llegó la Iglesia.
Cuando estamos en el siglo XII, en el siglo XIII, fíjense que estamos próximos a 2 siglos más para empezar a vivir la experiencia del oscurantismo, a vivir la experiencia del oscurantismo desde el punto de vista histórico. O sea que del 13 al 15 fue el oscurantismo. Antes No, que estamos cerca a la etapa del oscurantismo ya. Cuando empezamos a ver esto, o sea, el oscurantismo es el resultado de una iglesia que perdió de perspectiva su razón de ser. Perdió de perspectiva eso. O sea, una iglesia que en sus inicios era perseguida, se convirtió en perseguidora. Una iglesia que una vez fue víctima, se convirtió en victimaria. Pero esa situación se da por los 10 siglos completos, ¿no? De la Edad Media. Sí. O sea que el oscurantismo no lo podemos separar. No, va creciendo, no, es parte del proceso. Lo único que la cosa va de mal en peor. Va de mal en peor. No, porque te entendí mal cuando dices sí. Entonces, ¿demarca qué cosa? Demarca precisamente el elemento histórico que justifica el protestantismo. O sea, es la antesala. Es la antesala. Y la mejor manera, o sea, el mejor testigo para evidenciar la justificación del protestantismo es el Vaticano II. Por eso yo le digo a este señor que ellos yerran en la historia, están simplemente apasionados en la tradición, pero yerran en la historia. O sea, ¿quién reconoció, si no en el Vaticano II, que la iglesia había cometido errores? Fue la misma iglesia la que lo reconoció. Es más, le devolvieron la comunión a Lutero. Falta por preguntarle si la quiere. ¿Verdad? Pero mira qué interesante, o sea, hasta la comunión se le devuelve a Lutero, porque se entiende de cosas. Oye, no, o sea, no había otra alternativa. Mire, Lutero nunca quiso salir de la Iglesia Católica, fue el defensor acérrimo. Hubo movimientos dentro de Lutero, hubo una gente con Lutero que se fueron más allá de lo que Lutero permitía. Es más, Lutero les cayó encima a ellos, porque Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica. Lutero simplemente lo que quería era que la Iglesia se reformara, volviera de nuevo ¿a qué? A la visión primitiva. Esa era su función. El justo vivirá por la fe, porque todo el disloque teológico de la Iglesia estaba enfocado precisamente en aquellos aspectos que se habían interpretado a conveniencia por la Iglesia para desarrollar lucro económico. Y lo que es interesante, que no era palabra de Dios. Y lo que es interesante, por ejemplo, un apologeta amigo, yo no sé si seguimos siendo amigos, para mí lo era, que estábamos discutiendo esto y se molestó muchísimo conmigo cuando le dije, no, espérate un momentito, a mí no me separe de la historia. Yo soy parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, históricamente hablando, hasta el siglo XV. Y yo cargo con las virtudes y con los defectos, con los acertijos, con lo asertivo y con lo errático. Yo soy el responsable de eso también, históricamente hablando. Ahora, después del siglo XV, con la Reforma, entonces cada cual cogió por su camino. Tú te quedaste con el oscurantismo y nosotros nos fuimos a la Reforma. Oye, pero le diste duro. Bueno, Lo digo como era. no tengo otra alternativa. O sea, cuando a mí se me quiere separar de la fe cristiana con el argumento de que yo no soy salvo porque no soy católico, de que yo no estoy completo porque no observo la encíclica papal, Ahí la Biblia dice que uno salvo porque yo no soy parte del cuerpo de Cristo, porque yo no pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Óyeme, yo no voy a pelear por eso, pero voy a recurrir a los argumentos históricos. Mira, vamos a verlo dentro del marco histórico, y yo te acepto a ti que yo soy parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana.